Buenos días, hermanos. Seguimos meditando en los últimos momentos del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Los anteriores domingos nos hemos detenido en un periodo de 4 días, que dijimos que son 4 días que van desde el arresto del Señor hasta la crucifixión, ¿verdad? Y estuvimos viendo el último domingo la crucifixión. Esta parte del ministerio de Jesús lo encontramos entre los capítulos 21 al 27 de Mateo. Pero hoy vamos a ir un poquito más allá y vamos a llegar hasta el día de la resurrección. Y el método que vamos a seguir va a ser el mismo. Si os acordáis, hemos estado utilizando como base la historia tal y como la cuenta uno de los evangelios. Y a partir de ahí vamos a ir al resto de los evangelios para ver la información que los otros evangelistas también nos dan, como si fuéramos ese policía que le toma la declaración a los testigos para acabar encontrando un panorama completo de lo que pasó exactamente, ¿verdad? Si el último domingo comprobamos que efectivamente los últimos días antes de que Jesús muriera fueron muy intensos, que en esos 4 días pasaron muchas cosas. Ahora, con la resurrección, lo que nos encontramos es que los minutos siguientes al Señor resucitar fueron muy intensos. Ocurre todo a muchísima velocidad, con muchísima intensidad. Son momentos realmente para los que conocieron a Jesús emocionante, tremendo, inesperado, y nos encontramos también con varios testigos que nos cuentan cómo ocurrió aquello, pero de una manera también aunque es palabra de Dios, pero lo hacen de una manera muy emocional, y porque se encontraron con una noticia totalmente inesperada, y también esa noticia les provocó un impacto muy grande en sus corazones y una mezcla tremenda de emociones. Así que si miramos los 4 evangelios que nos hablan de la resurrección, los 4, vemos que cada uno de ellos nos cuenta detalles diferentes de lo que pasó según lo que a cada evangelista le llamó más la atención. Siempre con la dirección del Espíritu Santo, porque hermanos, no tenemos que olvidar que los 4 evangelios son palabras inspiradas por Dios, pero respetando el estilo y el carácter de cada evangelista. Entonces, cada uno de ellos nos cuenta la historia y los detalles que más le impactaron o que el Señor le puso en el corazón que debía de resaltar un poco más. Y nosotros vamos a tomar los 4 evangelios para ver qué sucedió, pero no solamente porque sea algo emocionante o una historia bonita, que lo es, sino sobre todo con el objetivo de encontrar qué enseñanza nos está revelando el Señor, para ver qué aplicación práctica tiene esa enseñanza, o en otras palabras, mostrándome esto el Señor, qué es lo que me está pidiendo el Señor que haga o que cambie en mi vida. Ese es el objetivo que vamos a buscar en el día de hoy. Y con esto en mente, vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 20, los versículos 1 al 23. Juan 20, versículos 1 al 23. Y dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó,
porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a lo suyo. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Lo que ocurrió después de la muerte de Jesús lo tenemos en Mateo capítulo 28, en Marcos capítulo 16, en Lucas 24 y donde acabamos de ver ahora en Juan capítulo 20. Pero tenemos que ir un poquito más atrás en el tiempo para entender qué está pasando aquí y el contexto en el que nos estamos moviendo. Nos vamos a ir al viernes por la tarde. Es viernes por la tarde y el Señor acaba de morir en la cruz. Eso lo tenemos en Juan capítulo 19, el capítulo anterior, a partir de los versículos 34 en adelante. Tenemos ahí que los soldados han traspasado el cuerpo de Jesús con una lanza. Y dice que de su cuerpo salió agua y sangre. Es decir, que los soldados se aseguraron de que el cuerpo de Jesús estaba muerto. Entonces un discípulo de Jesús llamado José de Arimatea dice que pidió permiso para tomar el cuerpo del Señor y meterlo en una sepultura que era de su propiedad, que estaba en las afueras de Jerusalén. En Lucas 23, 56 y en Marcos 15, 43 nos da un poquito más de información acerca de este José y nos dice que era un miembro del concilio, es decir, era un miembro del órgano de gobierno de los judíos, es decir, que era una persona importante. Seguramente por eso le dieron permiso para llevarse el cuerpo de Jesús, ¿no? Tened en cuenta una cosa, había que sepultarlo antes del sábado, porque el sábado era día de reposo y no se podía hacer ningún tipo de trabajo, así que corría prisa el hecho de sepultar al Señor. Por lo tanto, al Señor lo pusieron en la tumba el mismo viernes por la tarde-noche. Jesús estuvo todo el sábado dentro del sepulcro y dice en Mateo 27, 62 en adelante, que le pusieron una guardia con varios soldados para custodiar el cuerpo porque no se fiaban, no fuera alguien a robarlo. Entonces, estuvo todo el sábado en el sepulcro. Y ahora llegamos al domingo por la mañana, cuando justo antes del amanecer tiene lugar un terremoto, la piedra del sepulcro es removida por 2 ángeles, los soldados se asustan y salen corriendo. Y justo después de eso dice que varias mujeres van al sepulcro para ungir el cuerpo del Señor, como era costumbre, y se encuentran con la tumba vacía. Juan dice que fue María Magdalena la primera que se dio cuenta de que Jesús no estaba allí, pero si vemos los otros evangelios, también nos dicen que allí fueron, estuvo Juana, estuvo María, la madre del apóstol Jacobo,
Juana y Salomé, es decir, las mismas mujeres que estuvieron en el momento de la crucifixión. Cuando María Magdalena se dio cuenta de lo que había pasado, volvió corriendo a la casa donde estaban los discípulos y le contó lo que había pasado. Entonces de inmediato vemos que Juan y Pedro salieron corriendo hacia la tumba para comprobar que efectivamente Jesús no estaba allí. Y también dice que mientras María Magdalena estaba en casa con los discípulos, 2 ángeles se aparecen a las mujeres y les dice que Jesús había resucitado y que no tuvieran miedo. También, si seguimos leyendo un poquito más adelante, vemos que Jesús se va a aparecer varias veces a los discípulos, pero destaca sobre todo una vez de la que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 6, en la que dice que el Señor se apareció a 500 personas a la vez. Por lo tanto, tenemos que efectivamente Jesús resucitó al tercer día, porque murió el viernes por la tarde, estuvo todo el sábado en el sepulcro y resucitó el domingo por la mañana. Tenemos también que fueron muchos testigos los que había de que esto efectivamente ocurrió de esta manera. De hecho, los judíos habrían estado encantados de poder demostrar que habían robado el cuerpo de Jesús y de haber presentado el cuerpo de Jesús, pero no pudieron. ¿Sabes por qué? Porque es que era verdad que Jesús resucitó y nadie pudo demostrar lo contrario. Pero como veis, hermanos, aquí han pasado un montón de cosas en muy poco tiempo. ¿Y qué es lo que quiere el Señor mostrarnos con esta revelación? Vamos a tratar de responderlo con la guía del Espíritu Santo. ¿Qué verdades me está mostrando el Señor y cómo puedo llevarlas a la práctica en mi día a día? ¿Qué es lo que me está pidiendo el Señor? Hermanos, lo primero que llama la atención es la reacción de los discípulos cuando se dieron cuenta de que Jesús no estaba en el sepulcro. En primer lugar, vemos cómo reaccionaron las mujeres. Dice el versículo 1 que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Fíjate que María pensó que alguien había robado el cuerpo del Señor. Imaginaros la desesperación de María de llegar allá a la tumba y encontrársela vacía. Poneros en el lugar de ella. Imaginaros que vais al cementerio a ponerle flores a un familiar y os encontráis que la tumba está abierta y vacía. ¿Qué es lo que haríais? Lo primero que haríais sería buscar al encargado del cementerio y preguntarle: ¿dónde lo has puesto? Tuvo que ser una cosa impactante. María salió corriendo a contárselo a los discípulos: mirad lo que ha pasado. Y entonces dice que Pedro y otro discípulo, que sabemos que es Juan, porque el discípulo al que el Señor amaba, si miráis en el Evangelio, nos dice que es Juan. Pedro y Juan salieron corriendo a la tumba y llegaron allí. Y aquí está hablando Juan, es un testigo directo de los hechos. Y nos dice en el versículo 3 que corrían los dos juntos, que el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, es decir, Juan llegó primero y se encontró con la tumba vacía. Otra vez nos encontramos con una reacción impulsiva. Ellos no pensaron, ellos reaccionaron como un resorte, salieron corriendo hacia la tumba y estaban en la misma situación que María y el resto de los discípulos. No se creían que Jesús hubiera resucitado. Tampoco habían entendido la palabra de Dios. Tampoco habían entendido lo que el propio Jesús les había enseñado a lo largo de los 3 años que estuvo con ellos. Él les dijo que iba a resucitar, pero ni lo creyeron ni lo entendieron. Juan no fue capaz de entrar, pero nos dice que Pedro fue un poco más valiente y dice que entró en la tumba y se encontró aquello vacío. Versículo 5 dice que bajándose a mirar, está hablando de Juan, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Dice que luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos,
sino enrollado en un lugar aparte. Por cierto, es importante fijarse en una cosa. Los lienzos, es decir, las vendas con las que envolvían al cadáver, no estaban puestas allí de cualquier manera. Estaban dobladitas y puestas en una esquinita, Y es muy llamativo porque piénsalo un momento, si alguien hubiera robado el cuerpo del Señor, ¿no hubiera sido más fácil salir corriendo de allí para que no te descubran? ¿Qué sentido tenía entretenerse en desenvolver al cadáver y en doblar los lienzos, en ponerlo en una esquinita ordenado? No tenía sentido. ¿No habrían tenido prisa por marcharse antes de que los cogieran? ¿No habría sido incluso más fácil y más rápido llevarse el cuerpo envuelto y ya desenvolverlo en algún sitio más tranquilo? Pero allí estaban las vendas desenvueltas, dobladitas, puestas en orden. ¿Sabes por qué? Porque el Señor resucitó. Él venció a la muerte. Él venció al pecado. Porque el que fue crucificado no era una persona normal. Era el Señor y el autor de la vida. Y esta es una gran diferencia entre los ídolos que se sacan en Semana Santa y el Dios verdadero. Las imágenes no salen a la calle. A las imágenes las sacan, que es diferente. ¿Sabes por qué no salen a la calle? Porque no pueden, están muertas. Necesitan que alguien las saque, necesitan que alguien las cuide, necesitan que alguien las vista. Sin embargo, tenemos aquí a Cristo, que no necesitó que nadie le sacara. Él mismo se levantó de entre los muertos y salió de aquella tumba por su propio pie. Podemos decir, hermano, con plena certeza que tenemos un Dios poderoso que vive. No solo vive, sino que Él está ahora aquí en medio de nosotros, como Él prometió. Así que gloria a Dios. Pero vamos a volver a la escena, versículo 8. Dice que entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, es decir, Juan, y dice que vio y creyó. Y volvieron los discípulos a lo suyo. Fijaron varios detalles importantes. Dice que al final Juan se armó de valor, vio que Pedro estaba dentro y dijo, voy a entrar yo también. Se armó de valor y entró. Y dice que vio y creyó. Cuando Juan se topó con las pruebas, con las evidencias de lo que allí estaba pasando, empezó a atar cabo. Recordó lo que Cristo le había enseñado, recordó lo que ya sabía de los profetas, porque él conocía el Antiguo Testamento, sabía lo que los profetas habían anunciado que iba a suceder. Y observó lo que estaba presenciando de primera mano como testigo directo en ese momento. Y entonces el Señor le hizo entender que Cristo había resucitado. Hay 3 palabras en el original en griego que se traducen aquí como ver, pero que son diferentes. No me voy a alargar mucho, pero quiero que la veamos brevemente, porque es importante. Nos va a ayudar a entender mejor lo que ha pasado aquí. En el versículo 5, cuando dice que Juan bajó para mirar, la palabra que se usa es paracupto, que significa inspeccionar, investigar. Cuando roban, por ejemplo, en un local y llega la policía y empieza a ver qué ha pasado en el local, están haciendo eso, paracupto, investigar, Pero luego en el versículo 6, cuando dice que Pedro entró y vio, la palabra que se usa es teoreo, de ahí viene la palabra nuestra teatro. Es decir, la idea aquí es que Pedro contempló la escena, digamos, en otras palabras, vio el panorama. Pero lo más interesante aquí, hermano, es el versículo 8. Aquí hay una palabra que se traduce por ver, que significa jorao. Y esta palabra significa entender claramente una cosa. Juan entró allí, vio lo que estaba pasando y entendió claramente que Jesucristo había resucitado. ¿Veis la diferencia? Ante esa evidencia, él creyó que Jesús había resucitado, y esto también es importante, sin necesidad de ver a Jesús, porque aquí Jesús no se había presentado en ninguno de ellos, pero él vio y creyó. ¿Cuál era el problema en un principio? Pues tenemos la respuesta en el versículo 9, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos.
Los discípulos en aquel momento no creían porque no entendían. Tenían los ojos cerrados. Sin embargo, fijaros cómo ellos habían recibido el mensaje de una manera muy clara. El mensaje era muy sencillo, era necesario que Cristo resucitase. Muy fácil de entender. Sin embargo, ese mensaje había entrado por sus oídos, pero no se había quedado en sus corazones. Mirad cómo María tenía exactamente el mismo problema, versículo 11. María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. No entendía nada. No podía creer que Cristo hubiera resucitado. Necesitó ver para creer. Y si te fijas en el texto, hasta que María no vio a Jesús, no creyó. Versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué llora? ¿A quién busca? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Hasta que no vio a Jesús no se lo creyó. ¿Y el resto de discípulos? ¿Qué podemos decir del resto de discípulos? Los que se habían quedado en casa en vez de salir corriendo al sepulcro como hicieron Pedro y Juan, a ellos les pasó exactamente igual. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Hoy en día, 2000 años después, a la gente le sigue ocurriendo exactamente lo mismo. Estoy seguro de que alguna vez las compartió alguien el Evangelio y te ha tocado escuchar eso de si no lo veo no lo creo. Eso no es científico. Eso no se puede demostrar, ¿a que sí? Cosas parecidas. Y es el mismo patrón. El no entender la palabra de Dios te impide creer en la palabra de Dios. Y eso te lleva a hacer cosas absurdas, a pensar cosas absurdas y a seguir caminos totalmente absurdos. Me llamaba la atención hace unos días en el telediario una noticia que decía que han creado una aplicación para Android para hablar con Dios. ¿La habéis visto la noticia? No han entendido nada. Sin embargo, dice que esa aplicación tiene miles y miles de descargas. Si a esas personas que se han descargado esa aplicación les dices que en vez de eso se descarguen la Biblia o simplemente tomen una Biblia, la mayoría te va a decir que no. Hay 3 cosas que hicieron los discípulos, llevados por su falta de fe, que no tenían ningún sentido. Quiero compartirlas con vosotros, porque el Señor nos lo revela para que no caigamos en los mismos errores. Lo primero que hicieron, que fue totalmente absurdo, fue buscar entre los muertos al que estaba vivo. Allí iban de camino hacia la tumba con especias aromáticas, pensando que Jesús seguía muerto cuando Jesús ya no estaba allí. Y mirad lo que le dice el ángel a las mujeres en Lucas 24, versículos 5 y 6. Es la misma historia pero contada por Lucas. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y hoy muchas personas todavía siguen perdidas en este mundo haciendo una de estas 2 cosas. O bien buscando entre los muertos al que vive, o bien buscando vida donde solo hay muerte. Lo acabamos de ver esta semana. Gente lamentándose, no se sabe muy bien por qué, sacando por la calle ídolos de madera, cantándole, rezándole, pidiéndoles cosas. Mirad lo que dice de estos ídolos y de las personas que les adoran en el Salmo 135, versículo 16 en adelante. Dice que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¿Semejantes por qué? Porque están muertos.
Lo segundo que hicieron los discípulos y que fue totalmente absurdo fue llorar por un motivo inexistente, llorar por nada. Allí estaba María, llorando a las puertas de la tumba, pensando que a Jesús lo habían robado, en vez de gozarse ante la evidencia de que Jesús efectivamente había resucitado. Pero el Señor vemos que vino a darle el encuentro para abrirle los ojos y la llamó por su nombre. Esto es importante, la llamó por su nombre, le dijo María. Y cuando ella escuchó la llamada del Señor, su tristeza dice que automáticamente se convirtió en gozo. Versículo 11, María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno estaba en la cabecera y el otro a los pies y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Era absurdo, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Tan pronto dijo esto, María se dio la vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no se dio cuenta que era Jesús. Y otra vez Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Es absurdo. ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Y entonces Jesús le llamó por su nombre. Jesús le dijo, María. Y entonces ella se volvió y le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. ¿Por qué llora? No había razón para llorar. ¿Cuántas personas han salido esta semana a la calle para lamentarse por la muerte de Jesús? ¿Cuántas se han dado latigazos en la espalda o han caminado de rodillas en señal de duelo, de penitencia por la muerte de Jesús? Un montón. Pero ahora piénsalo un momento, ¿cuántas personas a lo largo de esta semana, ya no a lo largo de esta semana, a lo largo de este año, se han gozado dando la gloria a Dios por la resurrección del Señor? Porque Él ha vencido la muerte, porque el Espíritu Santo habita en sus corazones. ¿Cuántas? ¿Cuántas habéis visto confesar que Cristo es su Rey, su Señor, su Maestro? ¿Cuántas? Nosotros celebramos a Cristo resucitado, no porque sea domingo de resurrección, lo celebramos en toda nuestra vida, porque si no hubiera sido capaz de salir de aquella tumba, si la muerte y el pecado no habrían sido vencidos, pero lo hizo, venció a la muerte, venció al pecado, resucitó, porque el que estaba allí sepultado era Dios hecho hombre, el autor de la vida. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, damos pena. Pero hay un pero, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por lo tanto, Cristo en la cruz es para nosotros motivo de gozo, no de lloro. Y Cristo resucitado todavía más. Pero hay una tercera cosa que hicieron los discípulos del Señor y que era totalmente absurda. Y esa tercera cosa fue tener miedo por nada. Mira un detalle que encontramos en Juan 20:19. Dice que estaban en una casa reunidos a puerta cerrada. La idea aquí es que tenían miedo de los judíos. Si han matado a nuestro Señor, lo siguiente va a ser buscarnos a nosotros. Echa el cerrojo que nos matan. En su corazón había miedo, había desesperación, había duda, había incertidumbre. ¿Por qué ha muerto mi maestro? ¿Se ha equivocado mi maestro en algo? ¿Qué pasa con todo lo que nos enseñó? ¿Es que no era verdad? Seguro que este tipo de cosas rondarían sus cabezas. Pero vemos que en medio de esta situación ocurre algo increíble. Increíble pero cierto. Y es que dice que Jesús aparece en medio de ellos y les hace este saludo. Paz a vosotros. Y no es casualidad que Jesús les saludara de esta manera. Podía haberles saludado de otra manera, pero no, les dice paz a vosotros. Porque aquí les estaba mostrando que no había motivo para tener miedo, no había motivo para tener dudas, no había motivo para lamentarse por nada. Él había vencido.
Él estaba al control de todo. Él tenía un plan y ellos formaban parte de ese plan. Su plan era vencer a la muerte, limpiar los pecados y traer paz a las vidas de todos los que creen en su nombre. Y allí estaba en medio demostrándolo. Paz a vosotros. Y fijaros, hermanos, la transformación de los discípulos en cuanto el Señor les abrió los ojos. Versículo 20. Mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Se acabó el miedo. Ese miedo el Señor lo transformó en gozo, en esperanza. Pero ¿sabes qué tuvo que pasar antes de eso? Tuvieron que entender y creer. Y aquí nos encontramos con una verdad a la que tenemos que prestar especial atención, hermanos. Necesitamos conocer bien la Biblia. Si quieres conocer bien al Dios de la Biblia, necesitas conocer bien la Biblia. Necesitas conocer bien la revelación del Dios de la Biblia. Y para eso tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que estudiar la palabra de Dios en profundidad y tenemos que estudiar la palabra de Dios al completo. Porque hay muchos que abren la Biblia y estudian los evangelios, estudian quizás los salmos y se quedan ahí porque dicen que el resto de la palabra de Dios es muy complicada. O porque dicen que voy a encontrar yo en el libro de los números, eso ya no es para mí, eso es una cosa antigua. Pero hermano, esto es un gran error. Toda la palabra de Dios habla de Jesús, toda. Y esto no lo digo yo, lo dice el propio Jesús. Mirad lo que Él les dijo a sus discípulos en Juan 5, versículo 39. Escudriñad, es decir, como decía mi hermano Alfonso, escarbad en las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que si dejas de estudiar una parte de la Biblia, te estás perdiendo una parte de las revelaciones de Dios, te estás perdiendo una parte de los tesoros que Dios ha preparado para ti. Y además estás despreciando al Señor, porque le estás diciendo que eso que Él te ha revelado no te sirve. Por otro lado, hay muchos creyentes que estudian la palabra, pero no lo hacen con la profundidad y con la disciplina que deberían. Los discípulos conocían el Antiguo Testamento. Todos los judíos en aquella época conocían el Antiguo Testamento, pero no tenían el conocimiento suficiente como para ver a Cristo revelado en la ley y en los profetas. Tenemos que sentarnos diariamente delante de la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, que es el que nos hace entender la palabra, estudiarla de forma metódica, profunda, y pedirle al Señor que por su Santo Espíritu nos guíe para entender las verdades que Él tiene preparadas para nosotros. Cuando por medio del Espíritu Santo entiendes quién es Dios y cómo es el Dios de la Biblia, cuando crees en ese Dios vivo y poderoso que cumple sus promesas, que tiene un plan para tu vida, en tu corazón ocurre algo de manera instantánea, lo que les ocurrió a ellos, que es que la paz entra en tu vida. Y esto no quiere decir que no vayas a tener problemas. Jesús dijo que vamos a tener problemas, está garantizado. Ahora bien, vamos a llevar de otra manera esos problemas, porque sabemos que por muy gordo que sea el lío en el que nos hemos metido, es temporal, es pasajero, porque el Señor nos muestra el final del camino, y el final del camino es una eternidad a su lado. En ese mismo paraíso al que el Señor prometió unas horas antes que llevaría a aquel ladrón que confesó su nombre en la cruz. ¿Qué tengo que hacer para que esta promesa de bendición de parte de Dios sea para mí? Pues lo mismo que hizo aquel ladrón en la cruz, confesar el nombre de Jesús, confesar que Jesús es mi Señor, que confesar que Jesús es mi Dios y seguirle. Como dice Romanos 10, versículos 8 al 10. Si quieres, aparte de Juan 3:16, si quieres un texto que resuma muy bien el Evangelio, sin despreciar por supuesto el resto de la palabra, pero si quieres tomar un texto que sea claro y que te resuma el Evangelio, este es tu texto. Romanos 10, versículos 8 al 10. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero volviendo al relato de Juan 20, nos encontramos con una cosa más, y es que después de reconocer que Jesús había resucitado, ahora el Señor les da una misión a todos ellos, a María, a los apóstoles, a los discípulos, a todos. Y voy a invitaros a hacer un pequeño ejercicio conmigo. Vamos a comparar lo que Jesús le encarga a María con lo que luego Jesús le encarga a los discípulos. En el versículo 17 está hablando con María y le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Esto es lo que le dice a María, pero ahora vamos al versículo 21, aquí está hablando con los discípulos y Jesús les dice: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Te das cuenta? La misma misión. ¿Habéis visto la verdad de Dios? ¿Habéis creído la verdad de Dios? ¿Habéis entendido la verdad de Dios? Sí. Pues id a dar testimonio de ella. Y hay algo más que tenían todos ellos en común, y era la herramienta que el Señor les daba para llevar a cabo esa misión. La tenemos en el versículo 23. En el versículo 22. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. ¿Lo veis? Les encargó lo mismo y les dio la misma herramienta, el Espíritu Santo. El Señor no les envía al mundo solos a cumplir con la misión. El Señor no nos envía solos, hermanos. El Señor va con nosotros. El propio Espíritu Santo a nuestro lado, ayudándonos a predicar el Evangelio. El propio Dios con nosotros, guiándonos y ayudándonos a predicar su palabra. A dar testimonio a las naciones de la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. Que ese Jesús que fue crucificado realmente era el Rey de los judíos. Como decía ese cartel que pusieron encima de él en la cruz para intentar ridiculizarle. Pero era cierto, él era el Rey de los judíos y también nuestro Rey. El Rey de la humanidad. El mismo Dios hecho hombre, el camino, la verdad y la vida. El único capaz de reconciliarnos con Dios. Nuestra única vía de salvación. Porque también te digo una cosa. Tú y yo necesitamos ser salvados de la muerte porque hemos nacido en pecado. ¿Era un trabajo difícil? ¿Es un trabajo difícil? Sí. La gente se va a reír de nosotros. La gente, en el mejor de los casos, algunos dejará de hablarnos, algunos nos atacará. Y eso aquí, porque en otros lados a los hermanos los matan. Pero al lado de nosotros, dándonos fortaleza, dándonos sabiduría, dándonos en nuestra boca la palabra exacta que tiene que salir de ella, está el Espíritu Santo de Dios. Como dice el apóstol Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Nadie. Entonces aquí nos encontramos con varias verdades bíblicas. Nos encontramos primero con el hecho de que para entender lo que la palabra de Dios dice, tengo que creer. Pero también nos encontramos con otra realidad, que es que si no creo, si no entiendo la palabra, voy a acabar siguiendo un camino equivocado y voy a acabar haciendo cosas totalmente absurdas que no me van a llevar a ningún sitio, o por lo menos a ningún sitio bueno. Y hay una tercera realidad, que es que no puedo ni entender ni creer por mí mismo lo que la palabra de Dios dice, y dependo total y exclusivamente de que Dios me abra los ojos por medio del Espíritu Santo. Entonces me dirá, ¿y ahora entonces qué hago? ¿Qué puedo hacer? Pues pedirle a Dios que me dé la fe y me dé la revelación. Porque yo no puedo, pero Él sí. Y hay una promesa que el Señor nos dio
que es para todos nosotros y que encontramos en Mateo 7, versículo 8. Estas son palabras de Jesús. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Quiero mostrar una pequeña conversación que tuvo una persona con Jesús. Este hombre tuvo una experiencia con el Señor bastante impactante porque él sanó a su hijo, hizo un milagro con su hijo. Y mirad lo que encontramos en Mateo capítulo 9, versículos 23 y 24. Esta es la conversación. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Te das cuenta? Este hombre quería creer, pero no podía creer. Había una lucha en su interior. Y al verse incapaz le dice al Señor: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Y nos encontramos con que Jesús respondió de inmediato. Lo que ocurrió con los discípulos de Jesús, al igual que lo que le sucedió a este hombre, no es algo exclusivo de ellos, no es un caso especial. También se aplica a todos y a cada uno de nosotros. Como se suele decir, aquí el Señor nos está invitando a aplicarnos el cuento. Hoy el Señor nos está llamando a hacer la misma oración que hizo este hombre. Señor, creo, ayuda a mi incredulidad, ábreme los ojos. Y también nos está llamando a creer por fe, sin la necesidad de ver o de tocar. Eso de si no lo veo, no lo creo, no cabe en un cristiano. Tenemos la revelación de Dios, que son las Escrituras al completo. Tenemos al Espíritu Santo como nuestro guía, no necesitamos ninguna aplicación ni nada. Tenemos al Espíritu Santo como nuestro guía y que nos ayuda y nos guía a dar nuestro primer paso como cristianos. Hoy el Señor nos está haciendo lo mismo que hizo con María, llamarnos por nuestro nombre, porque el Señor no es alguien que está ahí arriba en el cielo mirándonos desde lo lejos, no. Él nos llama por nuestro nombre, para abrirnos los ojos, y está esperando que nosotros hagamos lo mismo que hizo María, darnos la vuelta a responder a ese llamado y reconocerle como nuestro Maestro, como nuestro Señor, como nuestro Dios. Mirad qué palabras tan bonitas nos dedica el Señor en Juan 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El Señor nos conoce, hermanos. Él, cuando nos mira, no mira solo a una iglesia, me mira a mí, mira a Salvador, te mira a ti. Y Él está esperando que tú oigas su voz y le sigas, porque es una relación personal. Aquí está hablando de ti y de mí. Si le pedimos que ayude nuestra incredulidad, el Señor va a responder de la misma forma que hizo con sus primeros discípulos, abriéndonos los ojos, dándonos paz y entregándose a sí mismo al Espíritu Santo para guiarnos en cada paso que demos como creyentes y como testigos suyos. Este mundo está perdido. Ayer me decía mi padre algo que me llamaba la atención, que había escuchado a un hombre que decía que él era cofrade pero no religioso. Te quedas sorprendido. La necesidad tan grande que este mundo tiene de conocer y entender la palabra de Dios y de conocer y entender a Cristo. ¿Y eso cómo se hace? El Señor cuenta con nosotros como testigos de ese mensaje. No hay tiempo que perder, no hay energía que malgastar. Tomad en manos la palabra de Dios y predicársela al que tengáis a vuestro lado. Y luego poned a esa persona en oración delante del Señor, para que el Señor le haga ver y entender, y le convierta en otro testigo de lo que Él hizo en la cruz. Que el Señor os bendiga, hermanos. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Señor y Padre Santo, en esta mañana te damos las gracias, Señor, por cada uno de los creyentes que estamos aquí, Señor,
por cada uno de aquellos que antes estábamos perdidos en el mundo, Señor, pero que tú nos has rescatado de ese camino de perdición, Señor. Te damos las gracias, no éramos mejores que ninguno de los que ahora siguen todavía perdidos en el mundo. Tuviste misericordia de nosotros, Señor. Te damos las gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir en aquella cruz por nosotros. Te damos gracias, Padre, por haber cumplido tus promesas y haberte levantado de los muertos, venciendo al pecado y a la muerte. Te damos las gracias también, Padre, por el regalo que tú nos has dado, de tu Santo Espíritu habitando en nosotros. Por tu guía y tu consuelo diario, Señor, porque es un tesoro, un regalo que no merecemos, Señor, y que nos muestra lo infinitamente misericordioso que eres. También, Padre, te damos las gracias por contar con nosotros para predicar tu palabra. Es un privilegio, Señor. Es una responsabilidad, pero sobre todo también es un privilegio. Señor, ayúdanos, porque somos imperfectos, somos pecadores. Nos equivocamos, Señor. Necesitamos tu ayuda y tu guía, Señor. Así que esta pequeña parte de tu pueblo que está aquí en esta mañana se pone en tus manos pidiéndote que nos uses con poder, Señor, para que este lugar se llene de creyentes, Señor, que también confiesen tu nombre. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues que el Señor os bendiga, hermanos. Si Dios quiere, el jueves nos vemos.